un número real positivo llamado epsilon mayor que 0, existe también, debe de existir otro número real también positivo, pero este se llama delta y tiene que ser mayor que 0. Bien, eso va a ser cierto siempre o tal que el valor absoluto de la función a la cual se le está calculando el límite, bien, menos el límite, sea menor o esté acotada, que la diferencia de la función menos el límite esté acotada. Cuando digo acotada es que sea menor que el número o el valor real mayor que 0 que te estamos dando, llamado epsilon. Y eso va a ser cierto siempre que 0 sea menor que el valor absoluto de x menos a, y eso a la vez sea menor que delta. Si eso pasa, entonces podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Bien. Esa es la fórmula usada para verificar un límite dado de manera algebraica. Un límite que te den de manera algebraica. Así se verifica. Entonces, para ello, usted viene acá, usted dice, aquí dice que dado un epsilon, mayor que 0, lo vamos a dejar así, existe un delta mayor que 0 también, tal que f de x, para mí, mi f de x es todo esto, todo lo que está dentro de paréntesis, esto que está acá, mire, 4x cuadrado más 5. Entonces escribo aquí, digo, pongo aquí 4x al cuadrado más 5. Eso es f de x, pero a esto hay que restarle menos L, pero mire quién es L. Si usted busca acá, mire, L es lo que te da el límite. ¿Cuánto me está dando el límite? 9. Menos 9. Entonces, eso a la vez tiene que ser menor que epsilon, siempre que 0 sea menor que x menos a, pero mire quién es a. A es al valor donde tiende el límite, ¿verdad? Pero mira aquí. Aquí es donde tiende el límite. ¿Tienen preguntas? Sí, profe, yo iba a decir algo. Eso que está dentro del valor absoluto, que está escrito como en azul, para que se entienda más, eso es como la distancia que uno toma en el eje Y. Bueno, no que toma, sino que llega ahí cuando se evalúa la. La diferencia que hay, lo que te falta para llegar al verdadero valor del límite. Exacto. Así es. Gracias por la... Entonces, lo que está en el otro paréntesis vendría siendo la distancia que hay en el eje X. A lo que tanto tú te acercas al tomar el valor de X o al X tomar el valor al cual ella tiende. ¿Qué tan cerca tú te puedes acercar a ese valor? Así es. Por eso tiene que ser menor que 0, porque siempre es una cantidad mínima. Sí, porque si es una distancia, la distancia es un valor absoluto. Así es. Entonces, esto es menor que delta. Bueno, y ahí está. Vamos a hacer esa verificación. Entonces, para ello, entonces usted viene aquí, mire, yo no voy a copiar todo eso, yo voy a poner comilla aquí, comilla, comilla, comilla y resuelvo esto. Esto va a ser
4x cuadrado más 5, puedo suprimir ese paréntesis directamente ahí, ¿verdad? Y a 5 le quito 9, eso me da negativo 4. Entonces voy a escribir aquí 4x cuadrado, resolviendo el paréntesis, jóvenes, suprimiendo el paréntesis y agrupando el 5 con el menos 9, eso me da menos 4. ¿Verdad? Y eso es menor que epsilon, siempre que acá. No voy a extenderme mucho para no... Aquí puedo hacer lo siguiente, jóvenes. Puedo observar que el 4 es factor común ahí, ¿verdad? Puedo quitar ese 4 de ambos términos aquí. 4, factor común de ¿quién? De x cuadrado menos 1. ¿Verdad? Si quito el 4 de acá y de acá, me queda x cuadrado menos 1. Y eso a la vez es menor que epsilon. Comillita aquí, comillita aquí. Entonces ahora voy a aplicar dos conceptos algebraicos. El primero es este, saber que si tengo a cuadrado menos b cuadrado por producto notable, eso yo lo puedo escribir como a más b por a menos b. Bien, factorizar esa diferencia de cuadrado. Puedo hacer eso, ¿cierto? Le extraigo la raíz cuadrada a este señor, la raíz cuadrada a este señor y simplemente por fórmula de producto notable, eso es igual a esas raíces que yo encontré cambiándole una signo positivo y otra con signo negativo. Eso es una de las reglas que voy a usar ahí. Otra de las reglas que voy a usar acá o de las propiedades, según la aritmética que me permite hacerlo y es matemáticamente correcto, es saber que si yo tengo un producto, ¿verdad? En valor absoluto, eso es lo mismo que colocar el valor absoluto de cada factor y sigue siendo lo mismo. Bien, ¿alguien tiene una pregunta o algún comentario? Escuché Una como pregunta, profesor. ¿Yo puedo repetir cuánto vale epsilon? epsilon es un valor real positivo. En este caso no me lo dan. En este caso ese valor lo vamos a dejar así genérico para cualquier valor. Pero si me pidieran hacer la verificación, yo tendría, o el que me pide hacer la verificación, tiene que asignarle un valor a epsilon. Tiene que asignarle un valor a epsilon. Por lo general, un valor positivo mayor que 0, porque es una distancia. Bien, aquí lo dejamos para cualquier valor. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, ese epsilon es 0.02. Bueno, y ya con ese valor, entonces tú luego que encuentres esto, pues puedes saber cuánto vale delta. Y ese delta no es más que lo que tú te vas a acercar o qué tan lejos va a estar de X, en este caso del 1, que es a donde X tiende. Bien. ¿Alguien más? Escuché como que alguien quería decir algo. Adelante, adelante. Es una duda. Después de mayor, que también aparece como en la parte donde está X menos A, profesor. ¿Usted está viendo? En la parte donde está X menos A, ¿no? Aquí, mire, esto aquí. Esto acá. Sí. ¿Por qué usted sustituyó la en vez de la X? Ah, porque ¿quién es A? Mire, ¿quién es aquí? Mire. Ok, ok. Aquí en ahí, mire, en el límite que a mí me dieron, ¿cuánto vale ahí? 1. 1. Entonces yo lo cambio ahí por A y le pongo 1. Ok, ok. Bien, entonces Yo pensaba que era la X que había que sustituir, no la A. Okay. No, la A. Entonces yo le decía la Okay. clase pasada, el viernes, que cuando usted haga esta sustitución aquí, compañero, mire, esta sustitución, usted debe de manipular esto aritméticamente o algebraicamente. Y cuando usted manipule esa suma o esa resta o la división, según el tipo de función que le den, siempre debe de tratar de descomponer esa expresión y llegar y aparecer esa que está ahí. Mire, siempre, esto debe de aparecer ahí siempre.
siempre debe de aparecer. Mire, yo estoy en ese proceso. Esto yo estoy tratando de transformarlo en un producto donde en ese producto aparezca ese factor que está ahí. Mírenlo ahí. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces lo único que hay que hacer aquí solamente es la parte del medio casi. Después de ahí no hay que hacer más, ¿no? Hay que seguir haciendo. Después que usted lo transforma, dependiendo lo que le quede esa transformación, si hay algo, si le aparece una función o le aparece la variable X o la variable independiente con quien se forma la función, que sea diferente a esto que está acá, mire, a esto que está acá, eso hay que mayorarlo, hay que hacerle un trabajo extra. Bien. Hay que hacer un trabajo extra. Entonces, mientras tanto, yo voy a hacer esto. Aquí voy a colocar mi 4. Y si resolvemos esto, mire, x cuadrado menos 1, le extraigo raíz cuadrada a x, que es x, y le extraigo raíz cuadrada al 1, que es el 1, y aplico esa formulita que está ahí debajo, entonces esto va a ser así. Me va a quedar x más 1, ¿verdad? Por x menos 1, ¿cierto? Me queda esto así. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar. Voy a hacer ese cambio donde está x cuadrado menos 1. Voy a colocar aquí x más 1 por x menos 1. Bien, menor que epsilon. Y mi comillita, mis dos comillitas. Entonces, si usted se da cuenta, ahí de una vez aparece esta partecita que tenemos resaltada aquí. Esto que está acá, mírelo ahí. ¿Ve? ¿Qué es esto que está aquí? X menos 1. Míralo ahí donde apareció el X menos 1. Míralo ahí. Entonces ahora yo voy a aplicar esto que está aquí. Esta propiedad del valor absoluto que me dice que si yo tengo una multiplicación en valor absoluto es lo mismo que yo escriba por separado cada factor en valor absoluto. Es decir, aquí yo voy a decir valor absoluto de 4 por valor absoluto de x más 1 por valor absoluto de x menos 1 y eso es menor que delta, que epsilon. Bajo mis dos comillitas. Entonces el valor absoluto de 4, yo sé que 4, ¿verdad? Ese no hay problema, ahí yo no tengo problema, eso es 4, es una constante. Ahora, aquí x menos 1, sabemos quién es x menos 1. Mire, x menos 1 aquí, x menos 1 es menor que delta, ¿verdad? Entonces, por donde esté x menos 1, yo puedo poner delta. Aquí multiplicar, aquí por x más 1. Ese yo no sé cuánto es, porque esa inecuación, ese conjunto, ¿verdad? Que tiene infinitas soluciones, no está acotada, pero el x menos 1, según nosotros aquí, mírenlo aquí, es menor que delta. Entonces aquí yo puedo multiplicar por delta y eso a la vez menor que epsilon. Ahora, ¿qué pasa? Que ese x más 1 yo no sé a qué es menor, no está acotado, tengo que acotarlo. Entonces, para ese proceso, yo voy a agarrar y voy a decir, mira, voy a asignarle un valor a delta de 1, ¿verdad? Y cuando digo 1 es que usted va a venir acá, mire. Usted va a venir aquí a su recta real. No tiene que estar a escala esto, ¿no? ¿Verdad? Y usted va a colocar aquí su X, ¿verdad? Esto es X. ¿Cierto? Pero ¿a dónde es que tiende X? Jóvenes. ¿A qué valores que tiende X allá? Miren. A 1, profe. A 1, ¿verdad que sí? Miren ahí. X tiende a 1. Entonces, mi delta, como X tiende a 1 y a delta yo le voy a dar 1, entonces yo voy a tener que si delta vale 1, yo voy a andar aquí, mire, a 1 por aquí.
y a uno por acá le voy a dar, ¿verdad que sí? Uno por la izquierda y uno por la derecha. Esa es una longitud que yo le estoy dando, pero como X tiene justamente está en el valor de 1, entonces yo voy a tener esto, que mi X pertenece a un intervalo que va desde 1 a la izquierda del 1. Si me muevo 1 a la izquierda, ¿hasta dónde llego? ¿Eh? Vamos a ver si me entiendo. Es un proceso complejo. Vamos a dejar la X aquí. Esto es 1, ¿verdad? Es el valor a donde está X. Entonces, si yo me muevo una unidad a la izquierda de X, ¿hasta dónde llego si me muevo una unidad a la izquierda de X? ¿Eh? A 0. Hasta el 0. Y si me muevo una unidad a la derecha del X, que en este caso vale 1, ¿hasta dónde puedo llegar moviéndome a la derecha? A 2. A 2. ¿Verdad? Entonces, miren, mi X va a oscilar. Miren, mi X, los valores de X que yo voy a coger van a venir ahí, miren. Desde 0 hasta dónde? Hasta 2. Esa va a ser mi X. Entonces, mi X es un intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo yo pongo ese intervalo, jóvenes? Ese intervalo que es un intervalo abierto. ¿Cómo yo pongo o coloco ese intervalo en forma de desigualdad? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo cambiar de intervalo a desigualdad? Eso lo dimos en propedéutico, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que 0 aquí, 0 es menor que X y X a la vez es menor que ¿quién? Que 2. No puedo cerrarlo el intervalo porque es un intervalo abierto, está con paréntesis ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí a X acotado, entonces aquí dice que 0 es menor que X y X es menor que 2, pero a quien yo ando buscando, jóvenes, miren a quién es. Miren a quién es que yo ando buscando, a X más 1. Yo quiero acotar esa parte, el X más 1. Y ya yo sé que tengo que 0 es menor que X y X es menor que 2. Como eso es una desigualdad, y yo lo que quiero es acotar a X más 1, entonces, bueno, como es una desigualdad, y yo recuerdo por álgebra que si yo en una desigualdad trabajo o sumo o resto toda Sumarle la, a los 3. ¿verdad? La desigualdad se mantiene. Si multiplico por un número negativo o divido por un número negativo, la desigualdad se invierte. Si aplico recíproca, la desigualdad se invierte. Entonces, todo eso yo lo manejo del álgebra. Entonces, aquí yo digo, bueno, pues déjame sumar 1 en cada extremo. A 0 le sumo 1 y la desigualdad va a seguir igualita. Aquí a X le sumo 1 y la desigualdad va a seguir igualita. Y si a 2 le sumo 1, pues la desigualdad va a seguir igual, porque lo hizo en toda la parte de la desigualdad. Ahora, 0 más 1 es 1. Y eso es menor que ¿quién? Que X más 1. Y eso a la vez es menor que ¿quién? Que 2 más 1, que es 3. Bien. Entonces ahora yo tengo, miren, X más 1 es menor que 3. X más 1 es menor que 3. Ahora, si yo digo que 1 es menor que X más 1, ¿verdad? 1 es menor que X más 1. Por ejemplo, aquí en la recta, esto es 1. Yo estoy acá, esto es mi X. Y yo estoy diciendo que 1 es menor que X. Los valores de X van a estar para acá. Entonces, si yo agarro y coloco menos 3 por aquí, que todavía está a la izquierda del 1, entonces menos 3 también es mucho menor que 1. Entonces acá lo que yo voy a hacer es esto, voy a decir que menos 3 es menor, voy a coger el valor más grande de estos dos, que es 3, y menos 3 es menor que X más 1, y esto a la vez menor que 3. Y esto, si yo quiero pasarlo a una inecuación en valor absoluto, entonces puedo escribirlo así. X más 1 es menor que menos 3. ¿Qué es lo que yo tengo allá arriba? ¿Qué era lo que yo andaba buscando? Mírenlo aquí. Ese X más 3, mírenlo ahí en valor absoluto. Miren dónde está resaltado ahí. Mírenlo ahí. Eso es menor que 3. Mírenlo ahí. Menor que 3. Entonces ahora yo vengo, voy allá
a esa comilla donde está allá y digo, y hago el cambio y digo, bueno, entonces yo digo que dado un epsilon, tener que volver a escribir todo eso, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que voy a escribir esto así, 4x cuadrado, lo voy a dejar así, menos 9 para no escribir tanto, menos 9 no, menos 4, ya simplificado, es menor que epsilon siempre que 0 menor que x menos 1 y eso menor que delta. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros sabemos lo que tenemos aquí. Nosotros hemos cambiado, y ahora sí voy a poner la comilla, ¿eh? Comilla, comilla, comilla y comilla. Y todo esto es 4 en valor absoluto por x menos 1 que delta, ¿verdad? Por x más 1 que es 3. Y eso es menor que epsilon. ¿Verdad? De acá, 4 por 3, voy a poner mi comilla. Para no escribir tanto. 4 por 3 es 12. 12 delta menor que epsilon. Como yo ando buscando a delta, porque epsilon yo sé cuánto es, entonces de aquí puedo despejar delta, y delta en este caso va a ser menor que epsilon entre 12. Ese 12 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Ese es un delta. Ese delta para mí aquí es menor que epsilon sobre 12. Pero ¿qué pasa? Que yo aquí arriba tengo un delta. Mírenlo aquí, tengo un delta igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos deltas que yo voy a coger? Porque yo asumí un delta aquí, miren. Un delta igual a una unidad. Pero ese delta yo lo asumí para poder mayorar o encontrar el otro valor. Entonces, como yo no sé cuánto vale epsilon, todavía yo no sé cuál es el valor de epsilon. Entonces, de esos dos delta, vamos a tomar siempre. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde cogió esto? De esos dos delta, siempre vamos a tomar el mínimo. Delta va a ser el mínimo, el más chiquito de quién, o del 1 que yo asumí, que yo sé que es un valor, ya porque no va a cambiar de ahí, y de este que es epsilon entre 12. ¿Por qué el más pequeño? Bueno, porque yo no sé cuánto vale epsilon. Yo no sé cuánto es el valor que me van a dar de epsilon. Cuando yo conozca el valor de epsilon, entonces yo lo sustituyo ahí y el valor más chiquito de esos dos, de 1 o epsilon entre 12, es el valor que yo voy a elegir para dárselo a delta y poder que ese límite se verifique o hacer que ese límite se verifique. Bien, eso es el objetivo de estos ejercicios, que no le veo mucho sentido en sí, porque al final el límite va a seguir siendo, el límite va a seguir siendo 9. El límite, mira, cuando usted lo calcule, va a seguir siendo 9. Ahí está ese ejercicio. Si tienen preguntas, le escucho. Y si puedo responderle con mejor claridad, lo hago. Adelante. Ya estoy un poquito más claro. Ya. Sí, sí. Profe, una pregunta. El delta es como una G, pero yo no estoy entendiendo bien esa parte. Sí, es un símbolo que yo hago ahí mal hecho. Es un símbolo, mire, es como que usted agarre, es como, usted ha visto los ganchos de varillero. ¿Eh? Sí, yo sé cuáles son. Pues eso mismo es ese delta, así, es como un gancho de varillero, así, mire, así. Así, y esto un poquito más doblado, así. Es un símbolo griego llamado así.
no lo usa para ciertas cosas, ciertas demostraciones y verificación. Pero eso no tiene, como quien dice, ningún asidero matemático. Bien. Esto es más burocrático y cosa que en sí, que la utilidad en sí de este procedimiento. Bien, por lo general esto no tiene una aplicación útil que nos permita verificarlo o hacerlo en nuestro entorno. Eso es simplemente condiciones de quien creó o inventó el concepto de límite. Bien, simplemente, jóvenes, por lo menos se salvan de esa. Bien. ¿Algo más en que pueda ayudarle? Muy bien ahí. Bien, ahí está. Borré entonces. Y vamos con lo que nos compete. Bueno, nos compete todo, pero en lo que necesito que hagan un poquito más de énfasis es en esto, en lo que vamos a comenzar a trabajar de hoy en adelante, que son las derivadas. Esto como de la verificación del límite, pues uno no lo usa, no tiene un uso notable en cuanto a la matemática en sí. Eso simplemente se usa para hacer demostraciones o verificaciones de ciertas cosas, ya en el qué hacer de las matemáticas. Bien, entonces vamos a trabajar con las derivadas. Pero la derivada que nosotros vamos a ver hoy es por definición. Bien. Derivadas de una función en una variable real. Vamos a ponerla en plural. Derivada de funciones. Y la derivada que vamos a ver aquí, bueno, son limitadas por el tiempo, limitada por el tiempo y por el nivel, ¿verdad?, de estudio, por el nivel en el cual estamos estudiando. Porque cuando hablamos de derivadas de funciones, existen muchos tipos de derivadas. Paramétricas, direccionales, parciales. Muchísimos tipos de derivadas. Pero acá vamos a ver simplemente derivadas o reglas básicas de derivada en una sola variable, Esas derivadas son las que nosotros vamos a trabajar en este curso a este nivel de grado, ¿verdad?, de lo que se está estudiando. Y por lo general aquí podemos trabajar un poquito también las derivadas implícitas que me faltó mencionar. Entonces, para ello, para nosotros poder entender y saber el de qué o para qué me sirve el yo saber derivar, no hacer algo mecánico, pues debo de primero comentarle que la derivada de una función nos permite hacer muchas cosas matemáticamente hablando, que podemos aplicarlo en nuestro diario vivir para resolver situaciones de nuestro entorno. Si usted se dedica a ello, claro está, porque si no se dedica y simplemente usted va a dar la asignatura por darla, para no aplicarla nunca, bueno, pues usted simplemente tiene que memorizar las reglas básicas de derivación y con eso basta. Pero si más adelante a usted se le presenta el uso o la aplicación de esto, de lo que es la derivada, entonces debe de saber que la derivada de una función no es más que el proceso de un límite o el resultado de un límite, el cual nos da la pendiente de la línea recta tangente a la gráfica de la función que me piden derivar en un punto en específico. Eso es lo que es la derivada de una función. Entonces, para que se me entienda, lo que le estoy diciendo es que si yo tengo, por ejemplo,
una función, la voy a colocar aquí gráficamente, de tal forma que me ayude la gráfica. La definición, supóngase que tenemos en plano cartesiano, el primer cuadrante. Y yo tengo una función cualquiera. Supóngase que yo tengo esa función ahí. Bien. F de X de forma gráfica. Sabemos ya por lo poco que hemos trabajado aquí, nosotros sabemos a simple vista que esa gráfica define una función. Eso lo sabemos por lo poquito que hemos trabajado aquí, sabemos que esa gráfica define una función. Y se supone, si yo quisiera buscar la derivada de esa función en un punto, supóngase acá, voy a ponerlo aquí, justamente aquí, yo quiero buscar la derivada de esa función en este punto al cual le estoy llamando A. Pues mire, lo que me piden o lo que me da la derivada no es más que yo agarrar geométricamente y físicamente. Mire, como que yo agarre esto, mire, en ese punto subo, corto la gráfica, intersecto la gráfica. En ese punto, entonces, justamente en ese punto, lo que me da la derivada no es más que, mire, el yo agarrar y trazar una línea recta, tangente, que nada más corte a esa gráfica, que nada más le tope a esa gráfica en ese punto. Entonces, si yo vengo y trazo una línea, mire, una línea recta, esa línea recta, la pendiente que tiene esa línea recta, esa línea roja que yo acabo de trazar, eso es lo que se le llama derivada de la función. No es más que eso, la derivada. La pendiente de la línea recta, en este caso la roja, que es tangente a la gráfica de la función en un punto. En este caso, el punto en el cual quiero calcular la derivada es el punto A, y a la función que se le estoy calculando es a esa que está de forma visual definida por esa línea curva negra. Entonces, a eso es lo que le llamamos derivada. Entonces, la derivada aquí la vamos a denotar así. Vamos a decir f'. Bien, f' en este caso, evaluada en A, es igual a m. ¿Quién es m? La pendiente de ¿quién? De esa línea roja que está ahí. Eso es lo que es la derivada de una función. Entonces, con esa derivada yo puedo saber, según la pendiente, miren, la pendiente, recuerden que de una línea recta no vertical, ojo, de una línea recta no vertical puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Bien, entonces, si mi pendiente es positiva es porque mi gráfica va en ascenso. Y si mi gráfica va en ascenso es porque mi función es creciente. Si mi pendiente es negativa es porque mi gráfica va en descenso. Y si mi gráfica va en descenso, entonces mi función es decreciente. Y si mi pendiente es cero es porque mi función en ese punto es constante. No hay cambio. No hay cambio en Y, simplemente en X. Por lo tanto, mi gráfica es totalmente horizontal, se mantiene constante. Para eso es que me sirve la pendiente. O, en este caso, la derivada de una función. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar y ver cómo calcular esa derivada aplicando el concepto de límite. Bien, de límite. Hay ciertos autores que vienen y te dan unas definiciones, bueno, que lamentablemente no se entienden. Te dicen, mira, la derivada de una teorema, la derivada de una función f de x continua. Óyeme bien, te dicen la derivada de una función f teorema, te escriben teorema, te dicen teorema. Cha. Sea f una función continua en un intervalo abierto o cerrado, en un intervalo, te ponen en un intervalo. Bueno, así mismo dice, sea f
una función continua o definida continua en un intervalo i, donde h pertenece al intervalo. Entonces, oye lo que te dicen, su derivada, así es que te lo dicen, así pelado, búsquelo, dígale a su compañero que le den la definición, a su compañero de la otra sección. Su derivada viene dos puntitos y te dicen límite cuando x no, aquí, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Eso es igual a f'. Y problema resuelto. ¿Qué usted sabe de eso? Nada. ¿Qué usted entendió de esa definición? Nada. ¿Cómo aplico eso? No sé. Y ya te di en la definición de derivada de una función. Bien, pero ya usted vio cuando le mostré la gráfica que es la derivada de una función. Está observando y vio la ilustración de qué es una derivada, qué es lo que me da la derivada de una función. No es más que una pendiente, no es más que la pendiente de la línea recta que es tangente a la gráfica de la función en un punto X, Eso es lo que es la derivada de una función. Pero acá matemáticamente, los matemáticos, lo que hacen matemáticas, creen que todos estamos a su altura, ¿verdad? Que todos estamos a su nivel. Y nos complican la vida para que uno no pueda entenderlo, para que uno no pueda comprenderlo, y entonces así ellos creerse la última Coca-Cola del desierto. Y la cosa no puede ser de esa manera. Debe de escribirse o decirse en un lenguaje más técnico que usted pueda entenderlo y poder entonces penetrar y entrar en el mundo, en ese mundo e interactuar también y conocer. Miren, esa es la definición de derivada, ¿eh? Esa es la definición. Es probable que tal vez usted lo encuentre escrita de otra forma, y lo pongan así, le digan, mira, la derivada no es más que el límite cuando delta x tiende a 0, es probable que lo encuentren así también, ¿eh? Delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo eso entre delta x. Bien. Y eso es igual a f' de x igual a m. Bien, igual a m. Eso es la derivada. Entonces, jóvenes, miren, para nosotros aplicar esa fórmula o encontrar derivadas usando la definición de límite o el proceso de los incrementos, nosotros vamos a dar 5 pasos. Esa fórmula la vamos a aplicar en 5 pasos. 5 pasos vamos a dar para poder aplicar esa fórmula, hacerlo, claro está, correctamente y poder encontrar la derivada de una función. No es cierto que vamos a colocar aquí o vamos a hacer aquí ejercicios de derivada donde trabajarlo sea muy engorroso, puesto que para ello existen fórmulas que nos permiten obtener el mismo resultado, pero de una forma muy sencilla. Aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo, esta fórmula, claro está, la vamos a aplicar
Vamos a entenderla y vamos a usarla para calcular derivada, pero derivada de funciones que no sean tan complejas. Imagínese usted que yo a esta altura de juego le ponga que me calcule la derivada de f de un polinomio de décimo grado. Eso sería un abuso, un absurdo, donde usted en una línea puede decirme cuánto es la derivada. O sea, no tiene como sentido. Ahora, lo que sí debemos de saber y tener la conciencia es de cómo aplicar la fórmula, cómo aplicarla y saber que este es el proceso básico para encontrar derivada de cualquier función, que es la forma de cómo nacen la derivada. Y luego, más adelante, alguien se dio cuenta de que era un proceso traumático, un proceso como todo casi en matemática, un proceso traumático, a veces frustrante para ciertas personas, y nacen lo que son las reglas básicas de derivación. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esos pasos que nosotros vamos a dar al momento de buscar o encontrar derivada de funciones en una variable usando la definición de límite o el proceso de los incrementos. Bien, entonces miren, el primer paso que debemos de dar es el primero que usted va a dar cuando le pidan calcular derivada usando la definición de límite es que esa f, mire, esa f de x, esta que está aquí, esa, usted lo único que va a hacer es evaluarla, esa función. Cuando digo evaluarla es que donde quiera que estén, por ejemplo, yo tengo f de x igual a 5x cuadrado. Bien, eso es una función. Entonces, esa función, lo primero que usted va a hacer, si le piden calcular la derivada usando la definición del límite, es que la variable independiente, esa x, me la va a cambiar por x más delta x. Si es el caso que usted está usando delta x. Si usted va a usar h, entonces me la va a cambiar por x más h. Dependiendo la notación o la variable que usted use para calcular derivada. Bien, puede ser el que esté en verde, mírelo ahí arriba, o puede ser este. Entonces, si nosotros me piden buscar la derivada de esa función usando la definición, entonces yo vengo acá y digo límite cuando delta x, vamos a usar delta x, tiende a 0. Yo vengo aquí y digo, mire, eso es 5 que multiplica a x, pero x la voy a cambiar por x más delta x. Y como está elevado al cuadrado, pues ese cambio debo elevarlo al cuadrado. Es el primer paso. Donde quiera que esté la variable independiente que se usó para formar la función, la voy a cambiar por x más el incremento, que en este caso está denotado por delta x. Y luego que lo haga en toda la función, en este caso como hay un solo término, pues nada más lo hice ahí. Si hubiese habido otro término, pues también debo de hacerlo ahí. Después que haga todo ese proceso, entonces resto la función tal cual me la dan. Para este ejemplo es simplemente restar 5x al cuadrado. Y todo ello va a un segundo paso. Un tercer paso ahora es dividir entre delta x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso no es más que un límite de lo que ya nosotros hemos hecho en las tareas anteriores. Eso es calcular ese límite. Ahora, no se ponga jamás en la vida, cuando tenga que calcular una derivada usando esta definición, a calcular el límite así como está, sin antes usted desarrollar esa expresión y simplificarla. Cuando digo simplificarla, eliminar ese delta x o esa h que está en el denominador. Antes de evaluarla, tiene que eliminarla, porque si usted evalúa, eso le va a dar 0 sobre 0. Y ya usted sabe lo que hay que hacer cuando tenemos límites, que me piden calcular límite de manera algebraica, y la evaluación me da 0 sobre 0. No puedo dejar la evaluación así en 0 sobre 0. Tengo que remover o quitar esa indeterminación. Y eso lo logro haciendo o usando
ciertas técnicas matemáticas que ya hemos mencionado. Entonces yo, antes de evaluarlo, no voy a perder ese tiempo, voy a trabajar con esto y digo, mira, acá yo tengo dos términos en ese numerador, pero en el primer término tengo una suma de dos cantidades al cuadrado. Eso yo puedo resolverlo aplicando el binomio o el teorema de Newton, que dice la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera cantidad, que en este caso es x, por la segunda, que es delta x, más la segunda, que es delta x elevada al cuadrado, menos 5x cuadrado, todo eso entre delta x. Puedo suprimir el paréntesis ahora multiplicando cada término que está ahí dentro por 5. Entonces yo voy aquí, déjame borrar esto acá para poder seguir ahí mismo. Voy a hacer esa multiplicación. Ojo, por favor, que no se le ocurra a alguien de este curso, porque estoy haciendo la aclaración, ¿verdad? Estoy haciendo la aclaración, que cuando me trabajen con el delta x, creer que esa x y esa delta x son variables semejantes. No, no son variables semejantes. Usted no puede ni sumarla, ni multiplicarla, ni dividirla, porque son variables diferentes. Por eso, en algunos casos, muchos autores prefieren usar una variable distinta, prefieren usar t, prefieren usar h, s, r o a, para no confundirla con la x, porque ahorita cuando estén operando esto pueden decir aquí 5 por x cuadrado, 5x cuadrado. Bien, pero cuando vienen aquí dicen 5 por 2, eso me da 10 y me multiplican aquí x por x, me ponen delta x al cuadrado. No, eso no se multiplica, eso se deja tal cual está. 5 por 2, eso es 10x por delta x, se multiplica una sola vez. No es que usted me va a multiplicar el 5 por el 2x y después el 5 por el delta x. No, es un solo término. Y con el hecho que usted multiplique el 5 por el 2, ya está multiplicando todo. No puede volver a multiplicar. O sea, ahora digo 5 por delta x cuadrado, eso me da 5 delta x al cuadrado, porque no puedo hacer la multiplicación. La dejo expresada, menos 5x cuadrado. Y todo eso entre delta x. Ahora noto que tengo 5x cuadrado positivo y 5x cuadrado negativo, lo cancelo. Y en el numerador entonces me quedan dos términos. Ahora, ¿qué pasa? Que cada término de eso, mire, tiene delta x y delta x. Entonces puedo extraer un delta x, factor común de ahí, de cada uno de esos términos. Si a 10x le quito el delta x, simplemente me queda 10x. Más, si de 5 delta x al cuadrado quito una delta x, me queda 5 delta x lineal. Y en el denominador usted observa que tengo delta x. Entonces puedo cancelar delta x con delta x. Aquí cancelo delta x con delta x. Y me queda entonces la expresión siguiente. Me queda el siguiente límite. Me queda el límite cuando delta x tiende a tomar el valor de 0. ¿De quién? O de 10x más 5 delta x. Ahora, como es delta x que tiende a 0, yo puedo dejar ahora que delta x tome el valor de 0. Y digo, evaluando límite, evalúo mi límite, voy a tener entonces límite cuando delta x tome el valor justamente de 0. Me va a quedar esto así. 10x, que no hay delta x para sustituirlo, más 5 por delta x, pero delta x vale 0. Cuando multiplique por 0, esto se hace 0 y simplemente me queda 10x más 0, eso es igual a 10x. Eso es lo que me da ese límite. Entonces, como ese límite, ese proceso me da la derivada, esto le llamo f' de x. Y esa es la derivada
de esa función para cualquier valor de X, para cualquier valor donde esa función esté definida, para cualquier valor de X donde la función exista, me va a dar el valor de su derivada, que no es más que la pendiente. ¿Estamos ready? Los ready. Profesor, Ajá, profesor, adelante. como a mí se me estaba cortando, ¿me podría repetir desde el principio? Porque se me estaba cortando cuando tú Me estabas está hablando. cortando. No, que literalmente la internet se me fue por un rato, entonces cuando volví, ya usted estaba por la mitad, entonces no puede decir de qué empezar de ahí. Si Vamos a vuelve a hacer empezar el inicio. Vamos a seguir explicando más ejemplos de esto, parecido a esto. Bien, para que Ah, está pueda. bien, está bien. ¿Alguien más que tenga pregunta o duda o comentario? ¿Eh? ¿No hay preguntas? No, maestro. Bueno, pues seguimos. Borré, voy con otro ejemplo. Supóngase que me piden calcular el límite, la derivada de la función usando el proceso de límite. El mandato va a ser explícito. Cuando le pidan calcular derivada, si quiere, el que le dé el ejercicio, si quiere que el proceso sea mediante definición de límite o usando reglas básicas, bueno, pues el mandato se lo va a decir. Bien, cuando se pida o se quiera que usted busque derivada, usando el proceso de límite, el mandato va a ser bien explícito. Se lo va a decir. Encuentra la derivada de la función dada usando el proceso de límite o el método de los incrementos, bla, 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 bla. Si es por regla básica, bueno, entonces te van a decir, mira, encuentra la derivada de la función usando la regla más apropiada. Puede ser que te diga. O simplemente encuentra la primera o segunda derivada o encuentra todas las derivadas de la función dada. El mandato te lo va a decir. Puesto que más adelante nosotros vamos a encontrar funciones que por más que uno quiera tratar de hacer ese desarrollo usando la definición de límite, es un proceso traumático. Un proceso traumático porque ya usted observó y ha trabajado los límites. Imagínese usted los pocos límites o los poquitos ejercicios que yo he puesto acá. Hay algunos ejercicios de esos que le han dado trabajo y son simples, ejercicios simples, tontería, bobería. Imagínense usted cuando usted le coloquen ahí funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y que usted no tenga esa base, que no maneje bien la geometría y la trigonometría para poder desarrollar un límite, ya usted sabe por dónde se va eso. Bien, entonces acá a lo más que yo llego son a funciones con ustedes, a funciones polinómicas de tercer grado, radical de segundo grado, un cociente con una parte constante, cosas así. Bien, no voy a trabajar funciones donde usted tenga que durar 2 días haciendo el ejercicio. Bien. Entonces voy acá con un nuevo ejercicio. Voy a colocar aquí 3 menos 2x al cuadrado más 5x. Bien. Supóngase que me piden buscar la derivada de esa función, pero usando el proceso de límite. Yo voy a cambiar la variable y voy a usar h. Entonces voy a decir aquí que el límite, cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? Donde quiera que esté x, simplemente x la voy a cambiar por x aumentada en h. Bien, como x aquí, el primer término está multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado, entonces eso debo de hacerlo aquí. Más 5 que multiplica a x, que la debo aumentar en h. Ese va a ser siempre el primer paso.
Luego de hacer ese proceso, entonces debo de restar la función original. Cuando la función original tenga más de un término, le sugiero colocar, luego de colocar el menos, colocar la función entera dentro de paréntesis, porque el menos afecta a la función entera. A ver si usted nada más coloca el menos aquí y afecta, si no coloca el paréntesis, entonces ese menos nada más afecta al primer término, cuando se trata de una función que tiene más de un término. Entonces, para que se cuiden en salud, le doy esa sugerencia. Y todo eso aquí entre H. Bueno, pues ahora yo debo de desarrollar esto. Aquí digo 3 menos 2 que multiplica. Aquí vuelvo y se presenta la misma situación del ejercicio anterior. Una suma de dos cantidades al cuadrado. El proceso es la primera al cuadrado, ¿verdad? Más el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Voy a ir suprimiendo el segundo paréntesis. Puedo multiplicar 5 por X, 5X, 5 por H, 5H. Y acá cuando suprime el paréntesis, como tengo signo negativo delante, todo lo que está dentro le invierto el signo. El 3 sale negativo, el 2X cuadrado positivo y el 5X negativo. Y todo eso entre H. Bueno, voy a aprovechar, voy a poner signo de igualdad y voy a hacer la multiplicación o a suprimir mi primer paréntesis, multiplicando ese menos 2 por cada uno de los términos que están dentro de ahí. Entonces, el primero sería menos 2x cuadrado, menos 4xh, menos 2h cuadrado. Después sigo con más 5x, más 5h, ¿verdad? Menos 3. Sigo con más 2x cuadrado, menos 5x. Y todo eso dividido entre h. Entonces observo el numerador, a ver qué puedo pescar ahí, ¿verdad? Adelante. Profe, aquí en el primer término, bueno, segundo, que tiene el menos 2 por el paréntesis. Ahí se multiplica el menos también por cada uno de los términos. Sí, claro. Menos 2 por cada uno de los que están ahí. Así es. Ese menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Bien. Entonces aquí, jóvenes, observen que tenemos 3 positivos con 3 negativos. 5x positiva con 5x negativa. Menos 2x cuadrado con más 2x cuadrado. Entonces acá en realidad lo que me ha quedado en el numerador es menos 4xh, ¿verdad? Observo que él reparte menos 2h cuadrado más 5x, ¿verdad? No, puse 5x, ¿cuántas veces coloqué a 5x ahí? 2 veces, ¿verdad? No me advirtieron de esa ustedes, Puse el 5x 2 veces, miren ahí. Bueno, lo único que me quedó ahí fue 4xh menos 2h cuadrado. Y todo eso entre. Fue así. Y 5h. Profesor, una duda. Adelante, estimado, le escucho. Soy todo oído. Adelante. Sobre el h al cuadrado, sobre la h cuadrado, ¿cómo te hizo eso? La que está al lado del 2. Ahora mismo le voy a colocar la fórmula ahí. La fórmula dice que si yo tengo a más b al cuadrado, para yo desarrollar eso con esta fórmula. La primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda
más la segunda al cuadrado. Eso se llama el teorema del binomio de Newton. Bien. Producto notable. Ajá, correcto. Bien, eso es para desarrollar esta partecita y nada más, mire, esa partecita, mírenlo ahí. Y eso está multiplicado por menos 2, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo A, la primera parte, y esto viene siendo B. Y la voy cambiando en esa fórmula. Me quedaría entonces A cuadrado, que lo ocupa el lugar X, me queda X cuadrado, más 2 veces A por B, pero A es X y B es H. Más B que H me queda al cuadrado. Y luego multipliqué por menos 2 todo ello. Bien. Compañero. Sí, sí, lo capté ahora sí. Ok, entonces miren, seguimos acá trabajando esto. Observamos que tengo 3 términos en el numerador, pero cada término de lo que están presentes en el numerador tiene o está acompañado por la letra H. Entonces puedo extraer H, factor común ahí de quién. O si de menos 4xh quito la H, me queda menos 4x. Si de menos 2h al cuadrado quito una H, me queda simplemente 2h lineal. Y de 5h, si quito la H, me queda el 5. ¿Verdad? Y todo eso dividido entre H. Ahora tengo H en el numerador y H en el denominador. Se cancelan. Y lo que me queda aquí entonces, el límite. Cuando H toma el valor de 0, como H quiere ser 0, yo la voy a dejar ser feliz y voy a dejar que tome el valor de 0. Entonces voy a tener aquí menos 4x menos 2 por H, siendo H 0, más 5. Al resolver esto, esto me da 0, no vale nada. Entonces me queda aquí menos 4x más 5. Y eso fue lo que me quedó al calcular ese límite. Y según la definición, a eso le llamamos f' de x. F' de x. Ahí está. Ahí está esa derivada de esa función usando la definición de límite. ¿Estamos ready? En proceso, casi ready. En proceso, ok, aún no, estamos en proceso, ¿verdad? Ok. Entonces, profe, la derivada de una función es otra función. Sí, sí, claro que sí, eso es así. Siempre otra función que puede ser constante o no constante. Bien, en este caso, mire, para esta derivada es una función no constante, justamente otra función lineal, para este caso, una función lineal. Así es. Vámonos con un último ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Y vamos a colocarle radical a este. Bien, imagínense que me piden calcular la derivada de esa función usando la definición de límite, porque por regla básica yo te digo con los ojos tú me vas a decir la derivada y tanto. Bueno, eso cuando ya usted sepa aplicar las reglas, ¿verdad? Con la regla básica en una línea usted me va a hacer ese ejercicio con una sola línea, en una sola línea. O ahí mismo usted va a poner punto y coma, f' de x es tanto. Pero eso es con reglas. Ahora, usando el proceso, debemos de decir límite. Cuando H, vamos a usar la letra H para no caer en ambigüedad y no confundirla con la delta X, no confundirla con X. Y voy a hacer esto igual. Lo que me dice la regla es que donde quiera que esté la letra X, aquí la voy a cambiar por X más H. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que eso a la vez está sumado por 3. Primer paso, ¿verdad? Ya no tengo más nada en la función.
Pero ahí mismo me dice la regla que debo de restar la función original, pero la función original es raíz cuadrada de x más 3. Y todo eso dividido entre h. Entonces, si no nos vamos muy lejos, y nos vamos a nuestros archivos intelectuales, usted se dará cuenta que eso es un límite con radicales donde h tiende a 0. Si usted decide evaluar ese límite, así como está la función, se dará cuenta que eso le va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y al darle 0 sobre 0, no me puede dejar eso así, expresado ese límite. Tiene que seguir y eliminar esa indeterminación. Pero ya nosotros tenemos un background, ¿verdad? De los contenidos trabajados anteriormente, que me dice que si yo estoy calculando límite y la evaluación del límite, perdón. Ahí sería con la racionalización. Exactamente. Entonces, esto me conlleva, ¿verdad? Que si me da 0 sobre 0 y tengo radicales, y el radical es de índice 2, lo más conveniente es usar racionalización. Porque puedo hacer cambio de variable, pero no. Vamos a hacer aquí, vamos a racionalizar. Y cuando digo racionalizar es multiplicar el numerador y el denominador por la parte que contiene el radical, cambiándole simplemente el signo al segundo término. Entonces yo voy a agarrar, voy a escribir aquí x más h aumentado en 3, que es mi primer término, ¿verdad? Y al segundo, que es negativo, raíz cuadrada de x más 3, entonces lo coloco positivo, porque debo de cambiarle el signo. Eso es lo que dice la racionalización. Y aquí coloco x más 3. Y aquí debajo tengo que multiplicar por el mismo. Escribo esto tal cual está. X más h sumado en 3. Y aquí más raíz cuadrada de x más 3. Ahora comienzo a multiplicar. Y ya nosotros sabemos que al multiplicar ese numerador, como son binomios conjugados, ¿verdad? El resultado de esa multiplicación me da el primer término elevado al cuadrado. El primer término es x más h aumentado en 3 y todo eso elevado al cuadrado, según la fórmula, menos el segundo término, que en este caso es raíz cuadrada de x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, esa multiplicación de abajo, yo jamás la hago, yo la dejo planteada así. H que multiplica a quién? A raíz cuadrada de x más h más 3. Mira, más raíz cuadrada de x más 3. Yo no hago esa multiplicación. Simplifico esto acá. S2 elimina el radical. Entonces aquí puedo suprimir paréntesis y me queda x en el numerador más h más 3. Cuando cancele aquí S2 con el radical, me va a quedar un paréntesis, pero delante del paréntesis hay un menos. Cuando suprime ese paréntesis, a todo lo que está dentro le cambio el signo. Entonces me queda x negativo y el 3 negativo, porque según regla hay que cambiarle los signos. Cuando se suprimen paréntesis o signo de agrupación y hay signo negativo adelante, a todo lo que está dentro se le invierte el signo. Entonces, denominador, mire, yo lo voy a escribir tal cual está. X más h más 3 más raíz cuadrada de x más 3. Simplifico el numerador. Observen que tengo 3 negativo con 3 positivo, x positiva con x negativa. En realidad, ¿qué me quedó? H arriba nada más y tengo una h abajo. Entonces, esa h, si divido h entre h, eso me da la unidad. Entonces, me queda lo siguiente. Así me queda límite aquí. Me queda entonces límite cuando la señora h quiere tomar el valor de 0 de quién?
de la unidad que me quedó en el numerador y abajo me queda x más h más 3 y aquí me queda más raíz cuadrada de x más 3. Ese es mi límite. Bueno, como ya no tengo h dividiendo ahí, h sola dividiendo, puedo dejar o sustituir a h por 0. Entonces me va a quedar 1 entre x, el denominador acá, x más h, pero h vale 0, en mi primer radical, más 3. En el segundo, como no hay h, lo paso igual, x más 3. Al resolver esto, me doy cuenta que sigue 1 aquí arriba. Al sumar 0 más 3, sigue siendo 0 más 3. Queda entonces aquí x más 3. Eso yo no puedo resolverlo. ¿Cómo resuelvo eso? No puedo sumar ese x más 3 dentro del radical. Pero acá me doy cuenta que si tengo raíz cuadrada de x más 3 más raíz cuadrada de x más 3, eso es 2 veces, ¿verdad? Tengo una aquí y otra aquí. Si le estoy sumando, en total tengo 2 veces la raíz cuadrada de x más 3. Y eso es mi primera derivada. Entonces, a eso yo le llamo f' de x. Eso es lo que yo le voy a llamar f' de x igual a 2 veces la raíz cuadrada de x más 3. Ahí está. Ahí está mi derivada. Si hay preguntas, soy todo oído, jóvenes. Profe, usted dijo de profesor, que una la dudita. primera derivada, eso quiere decir que a esa misma función hay otras. Infinitas. Infinitas derivadas. Interesante. Si son irracionales, racionales, tienen infinitas derivadas. Si son polinómicas, entonces tienen n más una derivada, siendo n el grado de la función. Bien, simplemente las funciones polinómicas tienen infinitas derivadas. El resto, si son trascendentales o trigonométricas o exponenciales, tienen infinitas derivadas. Bien. Simplemente. Profesor, tengo 2 preguntas. Adelante, adelante. La primera es, después de la primera parte, que es el ejercicio en sí, que es el límite de x más h más 3 menos raíz cuadrada de x más 3. ¿Qué pasó del otro lado? O sea, que se repitió, donde estaba la h, se cambió por la 2 veces lo que está arriba. Porque ¿alguien le quiere responder? Sí, ¿Me yo le escucha? digo, profe, eso es la regla de la racionalización, que tú multiplicas ¿verdad? Los dos términos, pero cambiándole el signo al segundo. Tú ves que está igual arriba, pero con el más. Entonces, multiplica arriba y abajo. Que eso es igual como si tú multiplicaras por 1. Mire lo que está diciendo el compañero. Usted ve que ahí hay un menos. Entonces el compañero dice, se coloca 2 veces arriba y abajo, pero se le cambia el signo al segundo término. ¿Usted ve? En vez de menos, ¿qué colocamos? Signo de más. Si aquí hubiese habido un más, entonces acá yo hubiese puesto un menos. Y debo de colocarlo arriba y abajo. Bien. La siguiente pregunta, compañero. Sí. Eran dos y nada más hizo una. No, ya yo vi. La segunda vez que yo tenía, ya entendí por qué era. Por ejemplo, era sobre por qué usted eliminó la raíz cuadrada en el primer ejemplo, pero no la segunda, pero vi que porque se está multiplicando por h el segundo, la parte de abajo. Ya.
Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda o comentario? No. ¿Se entendió? Vamos a pasar lista entonces, muchachos. Comienzo con Rubí Esther Hernández, Alifonso. Presente. Y Emil Strauss Montero. Presente. Jesús Ramón Ortiz Berijuete. Profe, disculpe, la computadora se me va a reiniciar. Que yo estoy presente. Está bien, está bien. Jesús Ramón Berigüete, ¿no está? Jeremy Agustín Bueno Gil. Presente. Albert Oscar Encarnación. Albert. Jessica Nicole. Presente. Ángel Alberto Ortiz Fernández. Presente. Kiancis Isaac Domínguez. Kiancis Isaac. Yokaini Castillo. Profesor Kiancis, presente. Presente, profe. Alberto, sí, Alberto, sí. Presente, presente, presente. Elizabeth Judith Alonso Neris. Elizabeth. Tiene problemas con internet ella. Katie. Está aquí ella. Aisha. Está aquí en el... Katie. Presente. Germi ya está. Smiling José Linares. Presente. Anderson David Montero. Anderson David. Sebastián Antonio. Presente, profesor Anderson. Presente, Sebastián. Jeffrey Sloan Maggiolo. Presente. Miguel Santos. Presente. Freudy Sebastián Vicente Zapata. Presente, maestro. Ángel Leandro Montero Rodríguez. Presente, maestro. Y Elías Octavio García Sierra. Presente. Vivian María Celadilla. Presente. Yanivel Marten Guzmán. Presente. Nicole Celín Castillo Guerrero. Presente. Amer Antonio de Olio Abreu. Presente, profe. Lion Saviñón Acosta. Presente. Samuel Alberto Rosado. Presente. Isael Ramón Tapia. Presente. Jorge Luis Mateo Félix. Presente. Dauri Ismael Mendoza Contreras. Presente. Brian Rodríguez Abad. Presente. ¿A quién no he mencionado que esté presente? A mí. Mi nombre es Francis. Francis. Yo no tengo a Francis aquí, ¿no? Fancy Lismer la antigua. Sí, correcto. Francis, pero tú no has tomado primer parcial. Tú no. Ahora que te siento por primera vez aquí en este curso. Sí, lo que pasa es que yo no había podido entrar a las otras clases porque no estaba en el grupo, entonces entré a esta. Bueno. Ruby, adelante. Disculpe, profesor. Es para ver si usted podría activar un momentito la tarea que se me hacía ayer porque no la pude subir por un problemita. Ok. Profesor, Ujú. Elizabeth está presente. Elizabeth. Sí.
Dijeron que sí, que tenía problemas de micrófono simplemente. Sí, fui yo ese día, lo que pasó fue que usted la repitió, entonces, pues. Adelante, la